nacida el 21 de mayo de 1972. Cuentan con 16 años de ministerio con su esposo, el pastor Bill Nelson Bellis, del Tabernáculo Bíblico Bautista de Sonsonate. Es madre de 3 hijos, Camilo, Israel y Julio Bellis, graduada del Colegio de Teología de Sonsonate en el año 2016. Recibamos a hermana Elin Ruth de Bellis. Que el Señor les bendiga, tengan buenas tardes. También tengan mis hermanas feliz día de la conmemoración de la mujer. Es un gusto estar con ustedes aquí esta tarde, compartiendo la palabra de Dios. Y para ello vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 27, versículo del 13 al 14. Salmos, capítulo 27, versículo 13 y 14, para la gloria y honra del Señor. Amén. Leemos, dice el Señor en su palabra: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oramos. Amado Dios y Señor grande y poderoso, venimos delante de ti en esta tarde, agradecidos con tu palabra, por la dulzura, por la belleza de ella, por la bondad que recibimos, Señor, y la manera en que tú te revelas para fortalecernos, para consolarnos, para guiarnos. En esta tarde, Señor, tú conoces las necesidades. Sé tú hablando a nuestras vidas y que sea tu Espíritu Santo guiando en todo momento esta prédica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una expresión que yo creo que ustedes la han escuchado y es no tirar la toalla o tirar la toalla. Esta expresión de tirar la toalla significa renunciar a algo, desistir de algo, dejar de insistir, continuar, rendirse, abandonar una lucha o tener que admitir algo. La frase viene del boxeo, ya que sus reglas dicen que si el boxeador ya no puede más y se da por vencido, su entrenador debe de arrojar la toalla en medio del ring y en ese momento se abandona el combate. Hermanas, nosotras no estamos diseñadas para abandonar el combate. Nosotros estamos diseñadas para continuar y pelear muchas batallas, miles de batallas. Nosotros somos un diseño especial del Señor. Somos un diseño en el cual nos ha dado la capacidad para insistir, para caminar. No importa las circunstancias, nosotros podemos llegar al final. Podemos llegar a la victoria que Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya tiene preparado para con cada una de nosotros. No importa cuán fuerte sea la batalla. No importa cuántos golpes hemos recibido. En nosotras no mora un espíritu de cobardía, sino que un poder que nos permite seguir en pie de lucha. Este es el espíritu que el Señor ha depositado en nosotros. Cuando la mujer estaba siendo creada por nuestro Señor, Él ya sabía que el pecado iba a entrar a la humanidad. Y sabía las consecuencias y lo que la mujer iba a sufrir por ello también, empezando desde la preñez. Y desde ese momento ya nos estaba dando la facultad y la capacidad para soportar el dolor, para soportar el sufrimiento. Somos un diseño especial. Muchas veces se nos olvida porque le damos más lugar a las mentiras del enemigo que a la verdad que está en el Señor Jesús. Nuestro diseño no es cualquier diseño, sino que al contrario, tenemos la capacidad de seguir luchando, de pelear miles de batallas. Y constantemente nosotros estamos en el campo de la batalla, por nuestras familias, por nuestras finanzas, por nuestras vidas, porque cada una de nosotros también muchas veces en su pasado viene afrontado ciertas situaciones difíciles, de las cuales nosotros tenemos que bregar y ser libres de ello. Las batallas están siempre ahí. Las batallas son constantes y eso es algo que no podemos evitarlo. No muchas veces las buscamos, llegan a nuestra vida. Pero nosotros no podemos permitir que el desánimo venga a nuestras vidas, porque eso nos puede llevar a abandonar
la batalla. Cuando el desánimo llega a nuestras vidas, entonces ahí empezamos a desistir, empezamos a dejar de luchar, comenzamos a dejar de esforzarnos por seguir adelante. Hay una victoria para nosotros. Cuando en esto del boxeo, los peleadores suben, ellos van muy confiados, y si se les pregunta a cada uno de los contrincantes, ellos están muy confiados que van a ganar. Confían en la manera en que se han preparado, confían en su capacidad. Nosotros estamos preparados y estamos capacitados, pero sobre todo tenemos una seguridad que vamos a ganar cada una de nuestras batallas, porque el Señor Jesús ya nos dio una victoria. Por lo cual, cuando nosotros entramos a la batalla, vamos con esa seguridad, que no es en nuestra capacidad, sino que es en la capacidad que nuestro Señor Jesucristo ha depositado en nosotros, y es también la victoria que Él ya nos dio. Entonces nosotros vamos plenamente seguros que ya ganamos. Ahora, volviendo y retomando este ejemplo, cuando están ya en el momento de la pelea, los boxeadores reciben golpes. Eso es normal, a pesar de que siempre hay un ganador, pero hay uno que ha recibido más golpes. Hay uno que da y otro también que recibe, y así constantemente. También nosotros muchas veces vamos a recibir golpes en la batalla, y eso es algo que le tenemos mucho miedo, recibir los golpes. Pero eso es inevitable. El sufrimiento es inevitable. El sufrimiento va a llegar, el dolor, la tristeza, la soledad. Eso va a estar ahí. Las adversidades llegarán a nuestras vidas. Las pérdidas también pueden llegar. Es parte de todo esto de la batalla. Pero todo esto es inevitable. Pero el desánimo es elección nuestra. No podemos evitar sufrir. No podemos evitar llorar muchas veces. No podemos evitar ser traicionados, ser avergonzados. Pero sí podemos evitar caer en el desánimo. Eso sí lo podemos evitar nosotros. Eso es algo que nosotros escogemos. Decidimos si nosotros abrazamos el desánimo o abrazamos las promesas del Señor. Si nosotros abrazamos la seguridad que hay una victoria enfrente y a la cual nosotros tenemos que llegar. El salmista nos enseña en su palabra, y le pido que venga ella, en el Salmo 13, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Desmayar nos habla de perder el ánimo, de perder el valor, de perder las fuerzas. En las batallas que enfrentamos, en las luchas que estamos bregando tal vez ahora en día, debemos de tomar la determinación de no dejar de creer en Dios, de no dejar de confiar en las misericordias y en la bondad de Dios. Porque eso es lo que nos dice el salmista, que él no desmayó porque estaba muy seguro y muy confiado que vería la bondad de Dios en esa tierra de los vivientes, en el mal que nos rodea, en las adversidades que enfrentamos. Él estaba muy seguro que vería la bondad de Dios, que vería la misericordia de Dios, y eso lo hacía estar determinado a seguir adelante. En todo esto, la clave está en confiar en Dios. Cuando dejamos de confiar en Dios, es ahí también donde la batalla se pone mucho más fuerte y recia para nosotros. El pueblo de Dios tiene una sola manera de enfrentar la vida: confiadamente. Confiar en su bondad, confiar en su misericordia, confiar que Él está siempre ahí con nosotros para ayudarnos en cualquier circunstancia de la vida. Posiblemente en estos días puede estar sufriendo muchos embistes de la vida: sufrimiento, dolor. Eso es algo que no lo vamos a evitar. Hay tiempos en los cuales el sufrimiento, hay tiempos en los cuales el dolor,
la soledad son nuestras compañías. Y muchas veces es necesario, y Dios lo permite, porque es de esa manera que nos está impulsando a nuevas alturas. Nos está impulsando a las alturas que Él quiere que nosotros lleguemos. Como mujeres, a que seamos mujeres fuertes, seguras de nosotras mismas, mujeres ricas de mente, alma y espíritu, mujeres que podamos impactar ahí donde nosotros nos movemos diariamente, mujeres de reino en las cuales nos preocupamos porque el reino llegue allí. Mujeres que Dios quiere utilizar, no solo para nuestra generación actual, sino que para generaciones futuras, que podamos impactar, que podamos provocar un cambio. Y es necesario muchas veces pasar por el dolor, caminar con el sufrimiento, para que Dios vaya sacando de nosotros esa mujer que está ahí adentro, esa mujer que está escondida, esa mujer que no quiere salir, pero que es así que la impulsa. En los tiempos cuando iniciaba la iglesia, se nos enseña ya en Hechos que a raíz de la muerte de Esteban, el discípulo, el pueblo, la iglesia, o sea, los discípulos salieron de Jerusalén a predicar la palabra a otras naciones. Fue necesaria esa muerte para que el pueblo saliera, para que los discípulos se fueran a otros lugares y así el evangelio se fuese extendiendo. Muchas veces es necesario que pasemos por ese dolor para que salga de nosotros esa mujer con mente de reino y que lleve la palabra y que impacte ahí alrededor donde nosotros nos movemos. Muchas veces nosotros vemos las cosas desde el punto de vista humano, pero Dios, desde que nosotros nacemos, está viendo las cosas desde el punto de vista divino. Dios está insistiendo, aun cuando nosotros no lo entendamos, en que el reino se sigue extendiendo y quiere que nosotros seamos instrumentos para que, empezando por nuestra casa, empezando por nuestra familia, el reino llegue y se quede y el reino se siga moviendo a muchas personas. A veces pensamos muy egoístas, estamos pensando en nuestro dolor, estamos pensando en nuestro sufrimiento, nos enfrascamos en eso y Dios quiere que dejemos de pensar egoístamente y pensemos que Él tiene planes y que nosotros somos instrumentos para los planes de otras personas. Porque pensamos más en nuestras necesidades, pensamos más en lo que nosotros estamos viviendo. Nuestras oraciones muchas veces son reflejo que estamos pensando en nosotros y no en las demás personas. Nuestras peticiones son de solución para nuestros problemas, pero no estamos viendo que el Señor a veces no contesta, no porque no nos quiere ayudar, es porque nosotros quiere que veamos más allá, que dejemos de ser egoístas y pensemos que a través de lo que estamos viviendo, cómo podemos ser útiles para otras personas, cómo podemos ser útiles para nuestra casa, también para nuestra generación. Dios todo lo ve con propósito divino. Y nosotros no nos debemos de menospreciar, decir, pero que yo no tengo mayor conocimiento, ¿cómo Dios me puede utilizar a mí? Dios nos utiliza de todas maneras porque Él es el que da la capacidad. Solo espera que nosotros estemos dispuestos y que abracemos el dolor cuando sea necesario y que abracemos el sufrimiento y que le digamos, ahora vas a caminar conmigo un tiempo, pero no te vas a quedar toda la vida, hasta el momento en que el Señor me diga que ya es tiempo de dejarlo. Le tenemos miedo al sufrimiento y es cierto, no es bueno, no es nada agradable, pero he aprendido que es necesario para mi vida, es necesario para ser más la mujer que Dios quiere que yo sea. La mujer que muchas veces viene a los pies de Cristo no es la mujer que realmente Dios visualizó desde el momento en que nosotros fuimos engendradas. Esa no era la mujer, porque muchas veces somos mujeres llenas de dolor, llenas de lamento, también llenas de orgullo y llenas de soberbia. Y la mujer que Dios está viendo son mujeres fuertes, mujeres seguras, mujeres en las cuales no hay egoísmo y estamos pensando en el bien de los demás. Le decía, para todo esto hay algo que no debemos de dejar y es la confianza en el Señor. Recuerde que Él nos ama
nos ha salvado de la muerte eterna. La ayuda y el socorro de Dios siempre está disponible para nosotros, y por lo cual tenemos esperanza firme que el Señor Jesucristo obrará para nosotros. En esa batalla el Señor quiere mostrar su bondad, su misericordia siempre. Claro, es difícil muchas veces decir, ¿y dónde está aquí la bondad de Dios? Pero es ahí cuando no se ve a través de nuestros ojos, sino que es el Espíritu Santo dándonos el entendimiento. Dios está ahí siempre, bondadoso, fiel, queriéndonos ayudar. No nos ha dejado. Dice Romanos 8:31, le pido por favor que lo busque. Romanos 8:31, por favor. El apóstol Pablo nos enseña acerca de cómo Dios muestra su bondad para con nosotros siempre. Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32, por favor. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Caminar todos los días confiadamente y recordar que si el Señor, si Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, ¿cómo no nos va a dar otras cosas si entregó a su Hijo lo más preciado? Y eso debe de sentir confiada todos los días, sin que yo se lo pidiera, sin que aún nosotros entendiéramos que teníamos la necesidad de un Salvador. Él lo dio, Él lo preparó para nosotros. Si nos dio eso que nosotros no teníamos claro de la necesidad, y lo preparó ahí, y lo preparó por su bondad, por su misericordia, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Él mejor que nadie. Y ahí tiene preparado a nuestro Redentor. Ahí está el Salvador para todos nosotros. Si podemos tener esa seguridad y esa certeza, entonces tenemos que tener la confianza que también Dios va a mostrar su bondad en esa situación que estoy pasando. Por lo cual no debo desanimarse, por lo cual no debo desmayar y seguir luchando. Nuestras casas, nuestras familias muchas veces están dependiendo de cuán nosotros estemos paradas, fuertes, insistiendo a seguir adelante y no tirar la toalla. Seguir insistiendo hasta el final. Bregar con lo que tengamos que bregar, pero saber que Dios está ahí con nosotros, obrando en bondad para con cada uno. La fe genuina requiere acción, porque aquí le estoy hablando de fe, de confiar, de no menguar en esa convicción que no estoy sola, que el Señor está conmigo como poderoso gigante. En esta situación, en este problema, el gigante no es la necesidad, el gigante no es la adversidad, el gigante es el Dios que me acompaña. Y eso tiene que darme tal seguridad para seguir adelante. ¿Voy a recibir golpes? Claro que sí, pero también lo tengo a Él como mi sanador. Posiblemente voy a tener que recibir alguna herida, pero ahí está Él también. En su bondad, Él sabe de lo que necesito. Muchas veces voy a tener que necesitar personas a la par que me acompañen, pero ahí está Él también. Pone las personas adecuadas. La bondad de Dios está cada instante y cada momento de mi vida. Y en esa bondad es que nosotros deberíamos de fijar siempre nuestra mirada. No en el mal a nuestro alrededor. Pero muchas veces estamos más enfrascados en el mal que en todo el bien que Dios ha preparado para con nosotros. Todos los días nosotros podemos dar testimonio de la bondad de Dios. Todos los días nosotros podemos decir que Dios es bueno. No podemos nosotros pensar que Dios está actuando al contrario, de mala fe, sí, como muchas veces el enemigo trata de hacernos ver. Que Dios no es bondadoso, sí, que Dios nos está dejando solos, que Dios nos está mandando solos a la batalla. Nunca es así.
El Señor sabe las batallas que nosotros podemos librar, mujeres. El Señor sabe nuestra capacidad y nuestra fuerza. Muchas veces somos nosotros las que no sabemos cuán capaces somos para seguir insistiendo en la lucha. El desánimo no debe de llegar a nuestra mente, sino que al contrario, lo que debe de estar en nuestra mente es la bondad y la misericordia de Dios. Pelear por nuestras casas, pelear por nuestras familias. Vea por favor Nehemías capítulo 4, versículo 14. Nehemías 4, versículo 14. Cuando tenemos fe, nos movemos. Cuando tenemos fe, obedecemos. Cuando tenemos fe, no le damos lugar al temor, sino que al contrario, le creemos a Dios. Confiar en Dios es estar seguro que estamos poniendo nuestra vida, estamos poniendo todo nuestro ser en el fundamento seguro, como es nuestro Dios todopoderoso. Así que en esa fe nosotros debemos de actuar cada momento de nuestras vidas. Dice la palabra: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Debemos recordar cuán grande y poderoso es Dios y cuán grande es su misericordia y su bondad, y seguir adelante. No tengamos miedo. El miedo no nos permite avanzar, y nosotros somos mujeres que avanzamos, que no retrocedemos, que no tiramos la toalla. El miedo nos paraliza, y el miedo también es muestra de que hemos dejado de confiar totalmente en Dios, que se nos ha olvidado cuán grande es su fidelidad, cuán grande es su misericordia. Cada día confiar plenamente en esa bondad. Recordar que así como Él se preocupa por los animales, dice el Salmo 107:4, que Él cuenta las estrellas y las llama por su nombre. También nos dice en el Salmo 107 que Él da alimento a los hijos de los cuervos. Si Él está preocupado por los animales, y es muestra de su providencia, es muestra de que Él está cuidando de su creación, ¿cuánto más no va a estar cuidando de nosotros, sus hijos, que valemos un precio, que es el precio de su Hijo Jesús? Igualmente, tenemos que recordar cuán grande es la providencia de Dios, que no nos deja y no nos desampara, y está cuidando cada detalle de nosotros, cada paso. Nosotros no lo vemos, nosotros no lo percibimos, pero Él sabe donde Él debe de estar en el momento justo para ayudarnos, y está cuidando. Y eso debemos de recordar. Cuán grande es la bondad de Dios, cuán grande es la fidelidad de Dios. Todos aquí podemos dar testimonio en algún momento de situaciones en las cuales Él nos ha sacado adelante, nos ha librado. Muchas veces hemos ya pasado por circunstancias adversas, y podemos dar testimonio que Él estaba allí para ayudarnos y socorrernos. Entonces eso no lo debemos de olvidar. Aquí le dice Nehemías al pueblo: recuerden, acuérdense del Dios grande, el Dios que nos ha venido cuidando desde que los sacó de Egipto. Acuérdense de ese Dios que ha venido peleando batallas por nosotros. Acuérdense de ese Dios que los ha perdonado y los ha sustentado siempre. Acuérdense de su fidelidad. Acuérdese que si bien es cierto nos llevó al exilio, nos ha traído y nos ha dejado promesas de restauración. Eso debemos de recordarnos siempre. Acuérdense de nuestro Salvador y Señor, que así como hemos puesto nuestra confianza y lo pusimos a Él como un fundamento seguro para nuestra salvación, debemos ponerlo todos los días como el fundamento seguro para seguir nuestra vida. Y no importa la adversidad, recordemos que Él es el fundamento en el cual podemos descansar cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. La gloria sea para Él. Así que nosotros no tiramos la toalla, hermano.
La toalla ni la miramos para tirarla, porque nosotros estamos confiados que Dios no nos dejará avergonzados en la batalla. Batallas vendrán, batallas pasarán. Mientras nosotros estemos aquí con vida, eso será parte de nuestro diario vivir. Pablo dice algo muy hermoso allá en Timoteo 4. He peleado la batalla. Me encanta eso. He peleado la batalla, dice. He corrido la carrera. Qué hermoso es que nosotros podamos decir eso. He peleado las batallas que han venido a mi vida y en ningún momento yo tiré la toalla. Pablo también sufrió golpes. Pablo también sufrió mucho por causa del evangelio. Nosotros podamos decir eso y levantarnos con seguridad y confianza que hemos peleado las batallas que Dios puso delante de nosotros y que nunca nos puso una batalla que no pudiésemos ganar, porque Él no es injusto, sino que Él es bueno y misericordioso. Pelear por nuestras casas, pelear por nuestros hijos ahora en día, pelear por nuestra familia, pelear por el futuro que Dios tiene para mí todavía. Cada día que nos levantamos, cada día debemos de entender que el Señor no ha terminado con nosotros, que todavía hay planes para nosotros, que todavía le podemos ser útiles también en el reino, y eso debe de darnos ánimo y valor y confianza para seguir adelante. Usted no se imagina cómo puede llevar bendición a otras personas, pero nos enfrascamos muchas veces en pensar en lo malo de la vida y no pensar en lo bueno. Muchas veces nosotros decimos que la vida no vale la pena vivirla. Yo le puedo decir con toda seguridad y garantía, porque mi Dios me ha enseñado que sí vale la pena vivir esta vida, y especialmente la vida de creyente, porque la vida la debemos de ver no debajo de los ojos del sol, sino que debemos de verla sobre el sol, sobre las circunstancias. Como le decía un momento, pueden venir problemas, pero es nuestra decisión si nos desanimamos y abordamos y decimos ya no seguimos. Pero recuérdese que no hemos sido diseñadas para eso, sino que para seguir peleando. No sabemos, o tal vez no llegamos a esa comprensión que el Señor nos está poniendo ahí en la brecha para ayudar a otros, para nuestras casas especialmente. Hablamos muchas veces que amamos a nuestros hijos, que amamos nuestra familia, pero cuando vemos que la tormenta está recia, nos desanimamos. Pero cuando vemos que las circunstancias están difíciles, nos desanimamos, porque estamos viendo lo malo y no estamos viendo lo bueno de Dios. Recuérdese siempre cuán grande es la misericordia de Dios y de todas las batallas que anteriormente ya el Señor nos sacó victoriosa. No debemos dar lugar a los pensamientos como los que nos dice que es en vano confiar en Dios. Esos pensamientos debemos de sustituirlos. Esos pensamientos debemos de sacarlos de nuestra mente, sino que al contrario, debemos siempre meter aquellos pensamientos que es lo contrario, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios nunca nos ha dejado y desamparado. Vea por favor Salmos 34. Salmos 34, por favor. Versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Amén. Dice el Señor en su palabra: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Nos habla el salmista que aquel que está plenamente confiado en él será dichoso. Cuando nos habla de esto, nos habla que estará plenamente satisfecho de gozar todo lo que desea, de disfrutar todo lo que desee. O sea, nos está hablando de sentir plenitud, de sentir esa satisfacción. Y eso es lo que nos da confiar en Dios, estar agarrados y aferrados a Él y sabiendo que no estamos solos. Poder sentir ese gozo de confiar en Él.
de que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, que Él nos va a dar esa victoria que tanto anhelamos y tanto esperamos en Él. Pero algo también que debemos de tener mucho cuidado es no desesperarnos. No se desespere. Vea lo que nos dice por favor el Salmo 27 siempre en el versículo 14. Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La desesperación muchas veces nos lleva a equivocarnos y a tomar malas decisiones. A veces me pongo a ver ciertas peleas con mi esposo y he notado eso, que cuando los peleadores caen en una desesperación en determinado momento y no hayan qué hacer. Y es ahí es donde van más rápido a perder la pelea. Pero aquellos que a pesar de que el otro contrincante lo ven más fuerte, más recio, logran mantener la cordura, logran mantenerse tranquilos y confiados, a pesar de que tal vez no sean tan buenos como los otros, pero dan los mejores golpes. Dan los mejores golpes. Y aquel que está muchas veces mejor preparado, pero cae en la desesperación porque está confiado en sí mismo, está confiado en su capacidad. Entonces se desespera y ya son golpes en vano los que está dando. O muchas veces permite que el enemigo o el contrincante pueda avanzar más. Y es ahí donde pierden las batallas. En la desesperación debemos de tener mucho cuidado. No le demos lugar a eso en nuestras vidas. Debemos de mantenernos tranquilos, controlados, confiando en el Señor. Si vemos que las cosas se están poniendo peor y pareciera que no va a haber ninguna salida para nosotros, pareciera que estamos perdiendo todo, recuérdese el Dios que tenemos, un Dios que de la nada hizo la creación, hizo todo lo que nosotros podemos ver. Así de la nada puede darnos aquello que nosotros creemos que está perdido. De la nada el Señor puede hacer grandes cosas. Puede hacer que los corazones de los hijos se vuelvan nuevamente a la obediencia. Puede hacer que ahí donde ya no hay amor en esa relación pueda surgir nuevamente. La cosa es no desesperarnos. Ahí donde no hay una manera para ganarnos la vida, Dios abre una puerta. Porque ese es el Dios que tenemos, que de la nada hace grandes cosas. Y eso es lo que debemos de recordar. Que Dios no necesita materia para hacer algo. Necesita que nosotros creamos que Él lo puede hacer. Dios es Dios y no está en crisis su poder. Está en crisis los reinos del mundo, pero el reino de Dios no está en crisis porque Él sigue siendo Dios soberano que gobierna todo. Así que no se desespere si usted cree que ya no hay salida. Ahí donde le han dicho que ya no hay medicina, no lo crea. Porque el Dios que tenemos es el que da la vida. Y eso es lo que debemos mantenernos siempre confiados. El salmista nos dice que no nos desesperemos, que aguardemos a Jehová hasta el último momento. Nosotros terminamos o morimos peleando la batalla. Nosotros así llegamos hasta el final peleando la batalla. Dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. El cansancio puede llegar, claro que sí. Muchas veces estamos cansados de venir bregando a veces con las mismas situaciones y eso es normal. Aún, como le decía, en estas peleas del boxeo, hay un momento en el cual descansan, igual nosotros. También necesitamos agarrar nuevas fuerzas, nuevo aliento para seguir adelante. Pero una cosa es estar cansado y otra cosa es estar desanimado. El desánimo no es la opción. Descansar y buscar en el Señor nuestras fuerzas, eso es lo que debemos hacer, que es muy diferente. Vea por favor ahí mismo en Salmo 27, versículo 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién
he de atemorizarme. Nuestras fuerzas están en el Señor. Nuestras fuerzas las recuperamos en Él, en su palabra, en su presencia. Cuando le alabamos, cuando estamos a solas, ahí estamos recuperando las fuerzas y el aliento para seguir adelante. Por eso no descuide su vida espiritual, no descuide sus tiempos de oración, no descuide sus tiempos de intimidad. Eso es lo primero que debe de estar en nuestras vidas. Eso debe ser nuestra prioridad, porque ahí es donde nos fortalecemos. Y no debe usted de pensar que no hay donde agarrar fuerzas, porque nos dice allá en Isaías, capítulo 40, versículo 29-31, que Él da fuerzas donde no hay ninguno. A mí me encanta esto del Señor, que de la nada hace cosas. Y eso es lo que me fascina de ese Dios grande y temible que está siempre con nosotros. Dice versículo 29 del capítulo 40 de Isaías: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán, dice, nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dos cosas que quiero que vea. Dice que multiplica la fuerza. Solo Él tiene esa matemática que de la nada hay un resultado. Solo nuestro Señor poderoso es el que puede hacer esas cosas. Porque en nuestras matemáticas eso no puede ser. Porque de cero no puedo hacer que surjan $20, pero el Señor sí. Así es la matemática de Él. También dice en el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Señor no recicla, porque así es de grande y poderoso, y así es Él. Nuevas, no las recicla, no las que tenía otro. Al Señor no se le acaban. No dice voy a agarrar de las de esta persona y te voy a dar a ti porque ya se me acabaron las fuerzas aquí, se me terminó. Sino que al contrario, Él produce las que nosotros necesitamos. Amados, no le pongamos tiempo a Él. Él trabaja en su tiempo perfecto y divino para nosotros. Por lo cual no se desespere. Él va a llegar a tiempo. Él va a llegar con poder. Él va a llegar con gloria. Estos son los tiempos para que nosotros podamos ver, como dice allá en Juan, que si creyeres, verás la gloria de Dios. Si nosotros seguimos confiados y creyendo, no vamos a desmayar y vamos a ver toda la bondad que Dios tiene para con nosotros. No tire la toalla. Que el Señor le bendiga. Padre, gracias.